Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Raúl la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. Comenzó sus trabajos octavo Congreso de la FEU. Se consolida Banco del Sur como instrumento financiero para la integración latinoamericana. Intentará Villa Clara ampliar ventaja en final del béisbol cubano. Matanzas por la revancha. Recibió Raúl a la directora ejecutiva del PMA. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, recibió en la tarde de este miércoles 12 de junio a la señora Tarín Kozán, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, PMA. En el encuentro, la distinguida visitante expresó su satisfacción por la marcha de los proyectos de cooperación que desarrolla el PMA con Cuba. Asimismo, ratificó la voluntad de este organismo internacional de apoyar los esfuerzos de nuestro país para el desarrollo económico y social. La señora Kozán se interesó por el proceso de actualización del modelo económico cubano, específicamente en el sector alimentario, tema sobre el cual se le ofreció una amplia explicación. El PMA es una institución del sistema de las Naciones Unidas especializada en la ayuda alimentaria. Durante las conversaciones estuvieron presentes además la señora Laura Melo, representante del PMA en Cuba, y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Y a propósito, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, Tarín Kozán, afirmó en La Habana que la colaboración con el gobierno y el pueblo cubanos para cumplir con los objetivos del milenio de la ONU es el logro fundamental del desempeño del PMA en la isla. En reunión con la prensa, la directora ejecutiva del PMA informó que durante su visita a Cuba se entrevistó con autoridades de los ministerios de Salud Pública, Educación, Comercio Exterior y la Defensa Civil y visitó cooperativas agropecuarias y centros educacionales. Los proyectos de cooperación de esa entidad de la ONU con la isla priorizan los temas relacionados con la nutrición, la producción de granos para diversificar la alimentación escolar, el apoyo al trabajo de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia y el desarrollo de nuestra agricultura. Y según estamos hablando con los diferentes ministerios y vemos que se está dando acceso a la tierra para que puedan producir, estamos muy interesados en trabajar con esos ministerios para poder también ayudar en lo que podamos. Calificó como muy importante esta visita en el empeño de ambas partes por afianzar el trabajo mutuo y elogió la prioridad que el gobierno cubano brinda a la atención de sus ciudadanos. Mi impresión son los hechos y Cuba está llegando a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y es una oportunidad para nosotros para proveer cualquier ayuda que podamos para que esos objetivos se alcancen. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos concluye este miércoles su visita oficial a la isla. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Delegados al octavo Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria intercambiaron con el héroe de la República de Cuba, René González, y con familiares de sus compañeros presos en cárceles de Estados Unidos. La FEU le otorgó a los 5 las medallas conmemorativas 90 aniversario de la organización. Ante los universitarios estaba el héroe. Comenzó a hablar como un padre, un amigo, un cubano con muchas historias por contar que asistió al encuentro más esperado por los delegados del octavo Congreso de la FEU. Es mucho pedir que en 70 años se pueda construir el paradigma de una sociedad nueva. Hay que probar, experimentar, discutir, cometer errores, rectificarlos, volver otra vez a seguir construyendo. Y ese trabajo le va a tocar a ustedes. Después de la presentación inicial, René confesó que prefiere estar de pie. De esta manera lideró el intercambio. Durante el diálogo, el héroe se revelaba como un profundo marxista que aconsejó a los delegados ir más allá de la exuberancia y las apariencias con que se vende el capitalismo en las películas y las series de televisión. Y todas esas reglas tenemos que cambiarlas. Y para hacer eso necesitamos estudiar, comprender, profundizar. Convocó a los universitarios a salir a las calles y a entender a aquellos jóvenes que aún no definen su camino. Desde el auditorio le llegaron poemas, canciones, preguntas y hasta una caricatura. A cambio, René compartió detalles de su vida de revolucionario y la de sus compañeros. Y si ustedes me piden que les diga qué le pido a la juventud, yo les digo eso.
sean seres humanos con sentimientos, no tengan miedo de llorar, sientan cuando tengan que sentir, pero cuando esté el enemigo frente, hagan lo que hizo Ermita, levanten la mano y demuéstrenle que ustedes son revolucionarios. También en la tarde los delegados homenajearon por su cumpleaños al doctor Armando Jardávalos, quien anunció la creación de un club martiano por los 5. Este jueves comenzará el trabajo en las 5 comisiones. En las salas de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, los 250 delegados estarán debatiendo acerca de la docencia y la investigación, el trabajo político ideológico, las relaciones internacionales, la extensión universitaria y el funcionamiento de la organización estudiantil. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC-EP informaron en La Habana que Venezuela continuará apoyando como país acompañante el proceso de paz colombiano. El jefe guerrillero Iván Márquez dijo que el grupo se reunió ayer con el representante venezolano Roy Chatterton, designado por el gobierno bolivariano para acompañar el diálogo entre las FARC y el Ejecutivo colombiano. En el encuentro con Chatterton se expresó la firme determinación de avanzar en una salida política al conflicto y se ratificó el apoyo del gobierno del presidente Nicolás Maduro al proceso de paz que se adelanta en Cuba. Las delegaciones del gobierno y la insurgencia recibieron hoy el compendio de resultados del Foro de Participación Política, en el que cerca de 500 organizaciones sociales presentaron sus iniciativas para la búsqueda de la paz. Los equipos agradecieron la presencia en La Habana para tal propósito de los representantes de la Universidad Nacional de Bogotá y de Naciones Unidas en Colombia. La polémica sobre la instauración o no de una Asamblea Nacional Constituyente continúa. El presidente Santos reiteró la víspera su negativa al mecanismo y también expresó que no hay la más mínima posibilidad de aplazar el calendario electoral. En ese sentido, las FARC expresaron: ¿en dónde está plasmado el compromiso de no hablar de constituyente? Que se nos diga en dónde se prohíbe hablar de este importante asunto, cuando por el contrario, el espíritu del preámbulo y la agenda lo que manifiesta es que la paz es un asunto de todos los colombianos. De acuerdo con el más reciente comunicado conjunto, las partes trabajarán por separado en lo que resta de semana. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, inauguró este miércoles en Caracas el primer Consejo de Ministros del Banco del Sur, entidad que fomentará el desarrollo de la región suramericana. Jaua destacó que la entidad financiera nace por la voluntad de los pueblos de la región de tener presidentes independientes, soberanos, con visión clara de superar la pobreza y desarrollar a sus respectivos países. Nuestros líderes de esta América meridional, como diría el libertador Simón Bolívar, propusieron la idea de crear un Banco del Sur donde esos recursos que hoy disponemos en bancos europeos, norteamericanos, una parte de ellos, pueda ser administrados por una instancia multilateral como es el Banco del Sur, en función de los intereses y desarrollos de nuestra región. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, consideró al Banco del Sur como una instancia regional de nuevo tipo que busca impulsar el desarrollo económico de los países que lo integran. Orlando Lancisi, Redacción Internacional. Los representantes de Bolivia y Chile se reunieron este miércoles en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, para examinar el reclamo interpuesto por La Paz sobre una salida al mar. El encuentro se realizó a puertas cerradas y tuvo como objetivo definir plazos y alegatos en torno a la demanda. La parte boliviana está representada por Eduardo Rodríguez Belcé, mientras que la chilena la encabeza Felipe Bulnes, quienes presentarán los argumentos y posiciones de cada uno de los países. El gobierno boliviano expresó su regocijo por la celebración de esta primera audiencia. El gobierno de Sudáfrica anunció en un comunicado que el exmandatario Nelson Mandela responde favorablemente al tratamiento que se le aplica ante la infección pulmonar que padece. Según el parte médico, Mandela respira sin dificultad y se encuentra aliviado. El actual mandatario Jacob Zuma manifestó su satisfacción por la mejora del luchador anti-apartheid. Es el cuarto ingreso de Mandela por su enfermedad respiratoria que contrajo durante los 27 años de prisión a los que fue sometido. Precisamente este 12 de junio se cumplen 49 años de que el primer presidente negro de Sudáfrica fuera condenado a cadena perpetua por el régimen de segregación racial.
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari Machado, junto a otros diputados, firmó hoy el libro de condolencias en la Embajada de Indonesia en La Habana por el fallecimiento del presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de ese país asiático, Taoufik Quiemas. La vicepresidenta del Parlamento de la isla caribeña, al escribir, expresó el sentido pésame de todos los diputados cubanos al gobierno y pueblo indonesios y en especial a la viuda de Taoufik Quiemas, Megawati Soekarno Putri, quien fuera la quinta presidenta de Indonesia y única mujer en ejercer dicho cargo. En el mensaje, Mari Machado reiteró la disposición de estrechar los vínculos entre ambos órganos legislativos. Con su firma, la diputada Yolanda Ferrer ratificó el sentimiento de dolor por la pérdida física del político indonesio, fallecido a los 70 años luego de un prolongado padecimiento cardíaco. La parlamentaria y presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Kenia Serrano, también dejó plasmadas sus palabras de condolencia y con ellas el compromiso de continuar fertilizando la amistad que Taoufik Quiemas expresara para ambos pueblos. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Iniciamos nuestro espacio informándole que la nadadora australiana de aguas abiertas, Colleen McCardle, intenta desde esta mañana cruzar a nado los cerca de 170 kilómetros que separan a Cuba de Estados Unidos sin la protección de una jaula antitiburones. En estos momentos, McCardle debe llevar nadando 10 horas y 10 minutos aproximadamente, a unas 15 millas de las costas habaneras, de acuerdo con la trayectoria marcada en el GPS por uno de los kayaks de aseguramiento que acompaña a la nadadora en su exigente empeño, únicamente logrado por la también australiana Susie Maroney, quien realizó la proeza nadando de La Habana a la Florida, protegida con una jaula antitiburones en 1997. En nuestros próximos espacios le daremos seguimiento a este intento de hazaña. Y en minutos debe iniciarse en el Estadio Victoria de Girón el segundo desafío de la gran final de la pelota cubana entre Villa Clara y Matanzas. El duelo 1-0 favorable a los naranjas, quienes se apoyaron en magistral actuación de Freddy Aciel y en productiva ofensiva de 5 indiscutibles, uno de ellos impulsador de 2 anotaciones del torpedero Jordan Manduley. De tal manera, los yumurinos necesitan de un triunfo esta noche para igualar el compromiso. De lo contrario, quedarían en una situación muy desfavorable, pues perder 2 en su patio en la misma arrancada frente al equipo del picheo más profundo del torneo, el que se trasladará mañana al Sandino, donde juegan de maravillas, sería fatal para la causa de los cocodrilos. No obstante, la tropa matancera ha demostrado que sabe jugar de abajo, con mucha garra y con sobrados deseos. Esperemos. Joel Suárez por los de casa y el zurdo Misael Siberio por los visitantes son los encargados de las respectivas aperturas para el desafío de esta noche. Entre tanto, el nadador cubano Hanser García sigue protagonizando buenas noticias, pues hoy logró la medalla de bronce en la prueba de 50 metros estilo libre durante la segunda jornada del torneo Ciudad de Barcelona, que forma parte del circuito europeo de natación Mare Nostrum. Luego de su medalla de oro de ayer en los 100 metros, Hanser terminó hoy tercero en el evento de 50 con tiempo de 22 segundos y 60 centésimas, solo superado por 2 estelares de esa distancia, el sudafricano Roland Chongman, quien marcó 22.18, y el japonés Shinrei Chiyobura, segundo con 22.54. Mientras Pedro Medel se ubicó quinto en los 100 espalda con 56 segundos y 72 centésimas. Nuestros 2 mejores nadadores se trasladarán ahora a Francia, donde se disputará la tercera y última etapa del exigente circuito. Y de la Liga Mundial de Voleibol, el equipo cubano ya se encuentra en la ciudad de Turín, donde realizó una sesión de entrenamiento este miércoles. Los nuestros enfrentarán desde el viernes a las 2 de la tarde, hora de nuestro país, al cuadro italiano, en el primero de sus 2 compromisos del venidero fin de semana. Deportes. Emisión estelar. Gracias, Marcial. Nosotros veamos otras informaciones. Las instalaciones pioneriles de la provincia de Holguín están listas para recibir a los niños que nuevamente llenarán con sus juegos y risas el verano 2013. Miles de niños en Cuba están ahora en la recta final del curso escolar.
pero mientras ellos estudian para salir bien en los exámenes, otro grupo ya se encarga de las proyecciones de recreación para julio y agosto, los meses de descanso y esparcimiento por excelencia en el archipiélago. La provincia de Holguín cuenta con más de 109.000 niños y niñas. Nuestras instalaciones pioneriles están listas para recibir a toda esa membresía que tiene una etapa mucho mayor para el descanso y el propio desarrollo de sus actividades. La provincia de Holguín cuenta con 10 palacios de pioneros, 11 centros exploradores, 5 campamentos docentes recreativos y 8 campiñas. Pronto estarán llenas estas instalaciones con la alegría de los pequeños, disfrutando su verano 2013. Desde Holguín, Jorge Quevedo Campos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. En superficie sobre Cuba influyen las altas presiones, pero en la atmósfera superior, a alturas de 10 y 12 kilómetros, se localizan dos centros de bajas presiones, lo que llamamos nosotros bajas frías, y se localizan sobre la Florida y las Bahamas. Y estos son sistemas que inestabilizan la masa de aire, que conjuntamente con las condiciones típicas del verano en nuestro territorio, o sea, el calentamiento del día, el aporte de humedad, generan abundante nubosidad en horas de la tarde y chubascos con tormentas eléctricas que, como les muestro en esta imagen del satélite, han llegado a ser numerosas para la mitad oriental del territorio, e incluso en Yateras, Guantánamo, se reportó alrededor de las 3 de la tarde de hoy caída de granizos y vientos algo fuertes hasta 60 kilómetros por hora, o sea, una tormenta local severa. Estos sistemas se van a mover muy poco y, por tanto, mañana las condiciones serán muy similares, favorables para la lluvia. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas en el occidente es de un amanecer parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con muy poca nubosidad hacia localidades del interior y sur. Los valores mínimos de temperatura para esta próxima madrugada estarán entre los 22 y hasta 24 grados. Por la tarde se nublará con la ocurrencia de algunos chubascos con tormentas eléctricas que serán numerosas hacia zonas del interior y sur, y valores máximos de temperatura de 32 y hasta 33 grados Celsius. Los vientos en todo el país durante todo el día serán variables débiles con áreas de calma. En las provincias de la región central, un amanecer con muy poca nubosidad y estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte, mínimas de 22, 23 grados. Por la tarde, numerosos chubascos con tormentas eléctricas también se registrarán en esta zona, con máximas de 33 grados Celsius. Para la parte oriental, un amanecer con sol y algunas nubes, estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte y valores mínimos de temperatura de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde se esperan numerosos chubascos, sobre todo desde Camagüey hasta Holguín, algunas lluvias en la porción suroriental y valores máximos de temperatura de hasta 35 grados Celsius en la provincia de Granma. Para los próximos 3 días, la presencia de una vaguada superior mantendrá alta la probabilidad de lluvia, sobre todo el viernes en gran parte del país y el domingo en las provincias más orientales, algunos chubascos el resto de los días. En cuanto a las temperaturas, como es muy común en este tiempo, muy poco cambio y valores máximos que estarán entre los 33 y 34 grados Celsius. En resumen, para mañana, chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del archipiélago cubano. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. La Organización de las Naciones Unidas ratificó este miércoles el objetivo de lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el año 2016. La convocatoria fue realizada por la Organización Internacional del Trabajo con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra cada 12 de junio. Según la OIT, más de 200 millones de niños trabajan en el mundo, muchos a tiempo completo sin asistir a la escuela ni recibir alimentación y cuidados apropiados. Por su parte, el Papa Francisco se pronunció hoy contra la esclavitud infantil y pidió a la comunidad internacional que tome medidas más eficaces para enfrentar la plaga del trabajo doméstico de los niños. El panorama europeo augura este verano mayores calores económicos, sociales y políticos. Acerca de sus diversas manifestaciones comenta la periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha llegado el verano para todo el hemisferio occidental y Europa también sufrirá las altas temperaturas que la irracionalidad de los más industrializados impone al planeta. Sin embargo, la mente de la mayoría de los habitantes de los 27 países que integran la Unión Europea estará sometida a mayores vapores
emergidos de los problemas económicos, sociales y políticos que se agravan en el tiempo. Las decisiones arbitrarias de las instituciones gobernantes de la cada vez menos unión incrementa el desempleo cada año. Ni los medios públicos de difusión masiva se libran del cierre y las privatizaciones, como evidencian las medidas adoptadas hoy en Grecia. La Unión Europea ya llegó a la cifra récord de más de 26 millones de desempleados y no hay esperanzas de un mejoramiento cercano. Para los jóvenes el panorama se torna aún más gris. Bajan los presupuestos para la educación y disminuyen las posibilidades de trabajo. La lista de los llamados países rescatados, entiéndase, endeudados por sus propias élites políticas y económicas, no se reduce, sino crece. Eslovenia, miembro de la ex próspera Federación Yugoslava, aparece actualmente como la próxima víctima a freír en la sartén de la Troika. Lo más paradójico es que fue precisamente Alemania quien presionó con más ahínco para que Eslovenia se separara de Yugoslavia en los 90, y hoy Berlín es la gran inspiradora de los recortes y la austeridad que se le aplica a los que caen en desgracia. ¿Quién podría imaginar solo un lustro atrás que en la desarrollada Europa más de 33 millones de personas sufrirían desnutrición? Son realidades que favorecen el auge de la extrema derecha ante una izquierda dividida y un centro sometido a los vaivenes electorales. Los episodios neofascistas se suscitan en diferentes países con los jóvenes como principales protagonistas. Urge movilizar el pensamiento y la acción de los europeos que quieren para sus países un futuro próspero y no la dictadura del mercado. Gracias por su amable atención. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, la otrora Unión Soviética respaldó a la mayor de las Antillas en todos los foros y organismos internacionales. Tras su desaparición, las repúblicas que la integraban mantuvieron los vínculos con La Habana. Entre ellas se destaca Rusia, que celebra este 12 de junio su Día Nacional. En 1992, la fecha fue proclamada fiesta nacional y en 2002 comenzó a llamarse oficialmente el Día de Rusia. El embajador de esa nación europea en la República de Cuba, Mijail Kaminin, resaltó la prioridad permanente en los nexos bilaterales. Son relaciones de los amigos basados en unas tradiciones en la historia bastante larga. Nosotros ahora estamos haciendo todo lo posible para dinamizar aún más los contactos en todos los esferas, porque nuestros países son los partners estratégicos. El diplomático ruso remarcó que su país respeta la autodeterminación de los pueblos y trabaja por que se alcance la paz en países en conflicto, como es el caso de Siria. Nuestro trabajo se basa en la necesidad de respetar el papel primordial de la ONU, el derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Precisamente esa es la base de nuestro enfoque para solucionar, por ejemplo, el problema de Siria. El embajador Mijail Kaminin resaltó el intercambio bilateral al más alto nivel entre Cuba y Rusia, muestra de la hermandad que unen a ambos pueblos y gobiernos. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 14 de junio la humanidad recuerda al guerrillero de América, quien cumpliría 85 años. Por estas tierras de América aún están vigentes las huellas del Che y sus compañeros. En estos parajes lideró la guerrilla desde el 7 de noviembre de 1966, cuando llegó a los campos del Ñancahuazú. Bajo las sombras de este algarrobo instaló su campamento base. Al decir de Evo Morales, el Che fue para Bolivia la continuidad de la lucha por una causa justa. Uno de los lugares en que más trabajo me ha costado cantarle al Che fue aquí en Bolivia. Porque traté de cantarle en siglo XX. Me acuerdo que cuando, no sé si ustedes han estado en siglo XX, pero es un lugar que está muy alto, está sobre los 4.000 metros. Y ya cuando nos íbamos, recuerdo, una vocecita del público dijo, fusil contra fusil. A mí realmente me tocó mucho que un minero, porque era obviamente un minero, me pidiera justamente esa canción,
que fue una de las primeras canciones que yo le hice a Che. Y al nombre se repartirán fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra... Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Hoy es noticia la presentación del libro Visto en La Habana de la doctora Adelaida de Juan en la Galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El ejemplar es una recopilación de textos críticos escritos en su mayoría entre los años 2005 y 2010 por la también profesora emérita de la Universidad de La Habana. Representa su tercera producción editorial con el mismo título, del cual se ha enamorado, reconoció el autor en la presentación. La compilación resulta un interesante recorrido por significativas exposiciones cubanas y latinoamericanas exhibidas en esta capital en la primera década del siglo XXI. Visto en La Habana integra la colección Arte y Pensamiento, centrada en la edición de libros de textos sobre artes plásticas del sello Arte Cubano. Cada artículo se manifiesta como una clase magistral que ayuda a entender el arte contemporáneo y a valorar la utilidad de la virtud en el ejercicio del criterio de la doctora Adelaida de Juan. Y antes de finalizar, le informo que el habitual espacio Encuentro con de la Asociación Hermanos Saiz invitó esta tarde al director de teatro Carlos Díaz. Carlos Díaz regaló a los presentes su visión acerca de las artes escénicas. El director de Teatro El Público dijo que se considera un artesano de esta manifestación. Afirmó además que cada obra que lleva las tablas es para él comenzar a vivir. Su mayor satisfacción es hacer teatro en Cuba, pues considera se debe a su público. Además, siente la necesidad de reflejar en sus puestas quiénes somos y cómo vivimos los cubanos. En el año 1992 crea Teatro El Público. Desde ese momento, la creación colectiva y la interacción entre director y actor es un aspecto que distingue a esa agrupación. Sobre esto, su director afirmó: el teatro es un material para el actor. Dijo que siempre hay que ir al borde de lo imposible y confesó que le gusta transgredir, que no es más que aclarar. Carlos Díaz destacó que es feliz en el teatro y que hacerlo es para él un lujo. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido, soy Aleida Piñero Meneses y le deseo una excelente noche. El profesor Reinaldo Suárez es uno de esos investigadores cubanos que cuenta nuestra historia con apego a la verdad. Un hombre que explica el porqué de la idea de asaltar 2 cuarteles del ejército batistiano en el oriente de la isla y no en la capital de la República. Y esto tiene una explicación muy sencilla. El oriente del país, por tradición, tiene una capacidad de combustión revolucionaria de la que se va propia Fidel para desencadenar su estrategia de lucha revolucionaria en el oriente, con epicentro, en este caso, en Santiago de Cuba, lo cual no es nuevo. Ya a la altura de 1932, 1933, Antonio Guiteras tuvo un plan equivalente, que tenía por epicentro bombardear el Moncada, tomar por asalto el cuartel Moncada, pero paralelamente ocupar ciudades como la de Holguín, Victoria de las Tunas, Manzanillo, para insurreccionar Oriente y que esta insurrección permitiera la toma del poder y un proceso de transformaciones radicales. Es un escritor de temas polémicos en la historia de Cuba y que como buen indagador analiza e interpreta los hechos del pasado. Fidel Castro tiene, entre otros méritos políticos revolucionarios, uno, aportar con una oportunidad impresionante el acto revolucionario que hace falta. Cuando Batista da el golpe de Estado hay mucho alarde conspirativo en Cuba. Aureliano hacía alardes, toda la caterva auténtica hacía alarde de conspiración, de derrocamiento de la dictadura, en el espacio ortodoxo también los había.
El MNR tenía su plan de tomar Colombia a través de una posta y fracasó el domingo de resurrección. Y en medio de muchos planes, o de muchos alardes, porque hay planes y hay alardes en la conspiración contra Batista, de pronto Fidel Castro aporta el hecho. Según Reinaldo Suárez, los sucesos del 26 de julio de 1953 no pueden ser parte del pasado ni una historia fría que se aleja de los cubanos en el tiempo. Es un hecho que marcó a la Cuba del siglo XX y del que aún falta mucho por investigar y escribir. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento por Raúl a la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. El inicio de los trabajos del 8º Congreso de la FEU. La instalación en Caracas del Consejo de Ministros del Banco del Sur. Y la continuación esta noche de la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.